Mientras usted mantiene su Biblia allí abierta en el capítulo 6 del profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Hemos estado meditando en algunos temas sugerentes. La semana pasada, la palabra del Señor es no solamente un tema de mucho interés, es un tema que nos viene de forma terapéutica a transformar, a renovar, a corregir. Y lo decíamos la semana pasada, quizás uno de los pecados más comunes y menos censurados de la iglesia es justamente la murmuración. Estuvimos hablando de eso la semana pasada y llegamos a una conclusión incontrovertible en vocabulario bíblico. La murmuración es pecado. Es pecado. Algunas de las conclusiones que también acompañaban a nuestra reflexión y meditación la semana pasada era que justamente la iglesia y muchos en la iglesia siguen practicando la murmuración como actividad cultural o social, si es que a eso se le puede llamar cultura, porque decía Cervantes algo interesante, la persona, el murmurador, es de incuestionable formación y cultura, porque solamente una persona inculta tiene como objeto de reflexión a una tercera persona. Esto es para el mundo secular, para la intelectualidad y el pensamiento, y el siglo de oro español, en este caso nuestro exquisito escritor Cervantes, decía que era una evidencia de incuestionable falta de cultura el ejercicio del chisme y de la murmuración. Es evidente que hace falta muy poca cultura para ocuparse de ese tipo de actividades. Entre otras cosas porque un entendimiento ejercitado, y ya vamos a hablar ahora en las arenas de la experiencia teológica bíblica, la Escritura nos habla del Salmos 1, de que el hombre que es plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja nunca cae, es el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y es que es de esperar que un sujeto que habla de las cosas de Dios al levantarse y al acostarse, al salir y al entrar, no tiene tiempo para otra cosa. Es una cuestión de administración, de mayordomía de tiempo. Si realmente, más allá de querer mostrar una fachada de aparente piedad, las personas que hablan mucho, de que oran mucho, de que yo he encontrado esto por norma, generalmente el que dice que ora mucho no ora en realidad. El que ora mucho no lo está ostentando, no hace una exhibición, yo creo que hasta ridícula, de tener que decirle a la gente que ora. Yo sí oro, yo soy piadoso, yo estoy ayunando, yo quiero dar un testimonio público para encontrar alguna forma de afirmación y validación social. Lo que se hace en la recámara secreta con el Señor es un escándalo en la vida pública, y hay algo que es inevitable, y es que el aroma de la unción del Espíritu Santo es algo que no se tiene que anticipar. Eso es como cuando alguien se echa un buen perfume, no tiene que decirle, oye, estoy usando un Christian Dior, ¿sabes? Tengo Christian Dior. No hace falta que usted lo diga. Al entrar ya el aroma anticipa lo que está pasando. Sucede lo mismo con la vida espiritual. No hace falta una ostentación de falsas piedades, de histrionismos religiosos para que eso se vea. Es un acto de carnalidad, por el contrario, querer ostentarla. Y fue una de las reprensiones más recurrentes que Jesús, y uno de los reproches más claros que Jesús le hizo al mundo de los fariseos, de la religión institucional. Ustedes que muestran sus rostros austeros y que quieren poner en evidencia que tienen unción en su cabeza para que sepan que están ayunando, lejos de ser un acto de piedad, es un acto de carnalidad. Y no se ve muy bien. Bueno, de alguna manera quizás el murmurador piensa que puede encubrir toda la miseria del pecado detrás de esas falsas piedades. Podemos tener un ejercicio de disciplinas sociales muy rigurosas,
pero es evidente que el que se ocupa de este oficio, lo estuvimos viendo la semana pasada, es claramente una evidencia de que además de una incuestionable falta de cultura, también es una incuestionable falta de educación espiritual y de una falta de cultura de la piedad. Estamos ante uno de los oficios más comunes, pero menos censurados de la iglesia. Y cuando decimos menos censurado, es porque la gente considera que no es malo. No hay que señalarlo, no hay que reprenderlo. Ese tema creo que es uno de los temas que, de tratarlos con frecuencia, nos permiten evitar los roces y los quebrantos que nuestra interacción social puede generar en nuestra convivencia espiritual. Esto, como cualquier lugar público, las personas que lo integran quieren asumir protagonismos, ¿verdad? La iglesia quiere, como en cualquier lugar, se está tratando de redefinir cuál es la cartografía del poder de ese lugar, y muchos tratan de explorar diciendo, bueno, vamos a ver cómo yo me destaco, cómo yo logro espacios de privilegio, y ese tipo de ambiciones generan siempre este tipo de disfunciones espirituales. Una de ellas, la murmuración, la calumnia, la lengua detractora, las rivalidades y las competencias rancias por ver quién tiene mayor esplendor en el desempeño ministerial. De eso está intoxicada la sociología de nuestra fe. Pero eventualmente, al igual que las plantitas y que el césped, tiene que ser podado para que todo esté en orden. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el lugar que la murmuración tuvo dentro del proceso también de la era monárquica, y cuáles fueron las maneras en las que David particularmente tuvo que afrontar el tema de la murmuración. Vimos cómo el haber recibido de Siba un comentario con despropósito de Mefiboset, luego se volteó la tortilla y ahora era David el que era objeto de calumnia por Simei, y vimos cómo las interacciones sociales de la calumnia deben ser objeto de nuestra atención. Cómo responder frente a ella, cómo responder frente a la lengua detractora. Y estuvimos viendo que la respuesta de David, como era de esperar, era comisionar en la justicia divina la restitución y la reivindicación de su derecho. No estuvo en el corazón piadoso de David, bastante afligido ya por la persecución de su hijo, tratar de buscar por sus propias manos alguna suerte de reivindicación o de retaliación, ya que él ostentaba mucho poder militar. Pudo haberle dado muerte a Simei, sin duda. Sin embargo, él dijo, vamos a encomendar esto en las manos del Señor. Y el Salmo 37 es elocuente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué bueno es esperar en la justicia y en la restitución de nuestro Dios. Esa fue la forma en la que David solucionó esto. Tenemos otros paralelismos de esto. Brevemente, para pasar al siguiente tema, tenemos un episodio interesante en Números 11 también. En Números 11 teníamos un interesantísimo episodio de cómo abordar un caso. La lengua detractora, en este caso, era la hermana de Moisés, la que se dio a la tarea de hablar mal de su hermano, María. Se dio a la tarea de descalificar a su hermano Moisés, y María y Aarón, su hermano, Aarón también se vio involucrado en este tema, y esto por celos, porque habían celos por el esplendor ministerial y el llamado de Moisés. No se equivoca y es infalible en los labios de nuestro Señor y Salvador cuando afirmaba de que no hay profeta sin honra, sino entre su propia tierra y con sus propios familiares. Es decir, usted puede ser profeta, lo que no va a tener es honra. Quizás la mejor manera de ser deshonrado es que usted ejerza labores ministeriales en el seno de su propia familia o en el seno de su propia cultura. Matthew Henry afirmaba, quizás señalando algún proverbio popular, de que esto sucede porque los muchachos que te vieron crecer quizás pueden decir, no,
No puede alguien que salió de nosotros, como decía la canción vallenata clásica colombiana, ¿qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Si ese tumbó datos conmigo, ese mató visures conmigo, comimos iguanas juntos y ¿cómo va a ser alguien distinto? ¿Cómo va a poder tener esplendor? Y quizás el resentido corazón que luego engendra murmuración olvida que el esplendor del hombre que es elegido para labores ministeriales no reside en su virtud personal o privada, no es un tema de ostentación de virtudes, es un tema de capacitación sobrenatural de los elegidos. El Señor confiere gracia a quien elige y llama, y lejos de ser una evidencia del despropósito divino, es una forma en la que Dios respalda los procesos y llamados que él adelanta. Quizás los hermanos de Moisés, miren lo que terminaron diciendo, María y Aarón, números 12, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Eso no le gustó al Señor. No le gustó que empezaran a hablar primero de su elegido. Es interesante ver que el Señor, quizás alguien podría decir, pero tenían razón ellos en haberle reprochado porque estaba tomando una mujer cusita, y esto parece que era una mujer de un lugar profano. No corresponde a un líder nacional establecer una unión conyugal de esa naturaleza. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En este caso se reitera el carácter quizás no reactiva de Moisés frente a la agresión social, y lo interesante es que este hombre, al igual que David, se encomendó ante el Señor y aquel varón Moisés, y luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y lo que Dios trajo en este momento, después de la descalificación sistemática que María adelantó junto con Aarón, porque la descalificación que María y Aarón adelantaban estaba lesionando la unidad del propósito divino. Lejos de ser una exhortación con propósitos terapéuticos y formativos, se estaba convirtiendo en una murmuración con propósitos de debilitar el liderazgo de Moisés. Esto es lo doloroso, y lo que trae perjuicio en la murmuración es la intencionalidad con la que se emplea y con la que se habla con despropósito del ausente. Podíamos ver que el camino bíblico es llamar aparte a tu hermano y exponer tu causa ante él. Y el apóstol Pablo, escribiendo por supuesto a los Gálatas, decía de que si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Ese es el camino regular. Si tu hermano pecare contra ti, llámale aparte y expón tu causa. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, hazlo ante dos testigos. Si no te escucha ante dos testigos, ante la congregación. Y si no escucha la exhortación ya en su dimensión congregacional, tenlo por gentil y publicano. Y ahí es donde la disciplina eclesial se impone como la separación del creyente de la comunión de los santos. Nosotros hemos revertido el proceso de disciplina. Execramos a una persona sin antes haber hablado en privado con él y exponer la causa. Siempre queremos tener mejores ideas que Dios, y tenemos que ser muy cuidadosos porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Jesús, es su novia, y no me quiero yo imaginar maltratando, ¿verdad?,
con presuntas ideas mejores que las de él, lo que es su novia. Ahora, nos encontramos que lo lesiva de la actitud de María y de Aarón era que quizás ni siquiera fue una exhortación, fue un comentario que con despropósito hablaron en contra de su hermano. Ellos no lo honraron porque lo veían uno más con la camaradería que le era propia, pero olvidaban que estaban hablando ante un monumental hombre. Yo creo que en términos de liderazgo y de influencia nacional, solamente Jesús está por encima del liderazgo y de la impronta que dejó Moisés en el pueblo de Israel. Nuestro Rey y Salvador, como era de esperar, siendo Señor y Dios de nuestras vidas, nadie puede estar más encumbrado que nuestro Señor. Sin embargo, ¿quién puede negar de la impronta que Moisés dejó, no solamente en la cultura hebrea? La cultura occidental está articulada ética, axiológica y aún epistémicamente desde los preceptos que articularon la convivencia social del pueblo de Israel, dados al pueblo a través de Moisés. Bueno, ¿qué pasó con ella? Pues se puso leprosa. Dios la castigó con lepra. El personaje de hoy también vamos a ver cómo también la lepra afectó su vida, Usías, y vamos a ver cómo la soberbia, que es otra de las expresiones también lesivas de la condición del éxito, pueden entorpecer nuestro crecimiento. Pero aquí tenemos que un gesto de soberbia, queriendo rivalizar por protagonismo con su hermano, de alguna manera hizo esto con María. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como la que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Miren la estatura espiritual de Moisés, ¿no? Oró por su detractora, oró por aquella que le descalificó, aquella que estaba lesionando, porque el que murmura tiene la suerte, si es que la suerte no es un concepto bíblico, a pesar de que la Biblia dice de que la suerte es echada, mas de Jehová es la decisión de ella. Lo que algunos matemáticos considerarían que son fuerzas aleatorias, no son fuerzas aleatorias. Es un acto providencial de misericordia que el murmurador hable mal de alguien que tiene más estatura espiritual que él y él esté orando por ese agresor. Es increíble, ¿no?, que eso pueda suceder. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Ahora miren la respuesta de Dios. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué sucede cuando la murmuración toma lugar en la experiencia congregacional? El pueblo se detiene. Vamos a perder tiempo. Se detiene el progreso, se detiene el proceso de crecimiento y vamos a tener que esperar onerosamente el tiempo que la murmuración estropea la peregrinación y el fluir natural del desarrollo y del crecimiento, del progreso de la caravana espiritual. La murmuración detiene nuestro crecimiento y la murmuración detiene los objetivos que como iglesia nos hemos trazado. Bueno, aquí quedaron lecciones interesantísimas. Quedaron en el tintero las experiencias de David frente a Eliab, su hermano, la descalificación que su hermano tuvo para con él, y la forma en la que David, terapéuticamente y de manera muy madura, entendió que tenía que mirar hacia otros objetivos distintos. Pero hoy quiero enfatizar un tema por demás interesante. En Isaías capítulo 6, les había dicho yo, mantenga allí su Biblia abierta, tuvimos un episodio interesante y tenemos que leer los libros históricos a la luz de los profetas de la crisis.
Los profetas de la crisis nos hablaban de la interpretación de los eventos históricos, no solamente la descripción de lo que sucedía. Estaban brindando una interpretación espiritual de los acontecimientos de la historia. Esto es algo por demás interesante en los estudios de historia y de historiografía. De hecho, los filósofos de la historia llegan a la conclusión de que no existe tal cosa como objetividad a la hora de brindar alguna aproximación al fenómeno histórico. Y esto, por supuesto, para alguien que tenga interés en los estudios de la investigación social, en antropología, en sociología, en psicología, bueno, ni hablar de la filosofía, que es la madre, en este caso, del debate epistemológico y axiológico, pero nosotros en etnografía, sociología, economía y en todas las dimensiones de la experiencia humana, nos encontramos ante un fenómeno que constriña al investigador. ¿Cómo podemos elaborar, en este caso, concepciones universales de eventos tan particulares y que están sujetos a un número tan impresionante de variables como es la conducta humana? Podemos, al igual que en las ciencias fácticas, que fue el sueño del positivismo de Augusto Comte, de Herbert Spencer en el siglo XIX, en su discurso del espíritu positivo, Augusto Comte hablaba de una física social. Podemos hacer lo mismo que Newton hizo con el comportamiento de los cuerpos. Yo suspendo esto en el espacio y ustedes saben que hay una velocidad constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto sí lo suspendo en el vacío, ¿no? Y llegaron a conclusiones formidables, interesantísimas. Eso no depende ni siquiera del volumen, son velocidades constantes de cualquier cuerpo que es suspendido en el espacio. ¿Podemos predecir de la misma manera la conducta humana? Pues esa fue la pretensión de Augusto Comte y a eso lo conocemos como positivismo. No, no, estoy absolutamente seguro que cuando algunos investigadores llaman positivismo al método científico, están incurriendo en un desatino de taxonomía filosófica y epistemológica. No todo sujeto que hace investigación científica es un positivista. Un positivista es un cientificista que cree que el único criterio para la investigación es la ciencia y su modelo epistemológico. Un científico puede no ser positivista. Einstein diría: yo soy un científico, estoy sujeto al modelo experimental y no soy un positivista porque creo en la existencia de Dios. Esto queda en el tintero para otros debates a los que tienen intereses en la investigación, pero la historia es un caso muy interesante. Podemos hacer ciencia de la historia. Si la historia, un ejemplo de la historia interesante es que yo no puedo comprobar los eventos relacionados a la narrativa histórica. Es decir, hay debates sobre si Homero existió o no existió. Hay debates sobre si Homero era una comunidad de intérpretes o era un personaje que redactó un documento y que brindó pues en la Ilíada gran parte de la exposición del modelo mitológico de la cultura griega. Otros podrían decir, podemos nosotros evaluar la historia y meternos como si fuera un laboratorio donde pudiésemos verificar la vida de Bolívar, por ejemplo. No podemos. Yo no puedo meterme en una máquina del tiempo y decir, sí, esto fue así. Esto no fue así. No, estás equivocado. Los autores de las escuelas de los anales de alguna manera nos dicen de que 3 versiones de la Revolución Francesa llevaron incluso a algunos de estos posmodernos teóricos a decir de que quizás ese evento nunca existió. Imagínense hasta dónde está llegando el escepticismo de las metodologías de investigación posmoderna. Oye, hay 3 versiones de la Revolución Francesa, 3 interpretaciones de algún evento histórico, pues no nos cabe la menor duda de que el historiador esté intoxicado por su subjetividad. Ahora, ¿se puede desarraigar de su subjetividad el investigador?
Los teóricos contemporáneos desde Heidegger hasta adelante nos dirían que no. No pueden. Friedrich de Schleiermacher inició esta crisis hermenéutica. No podemos dejar caer nuestra subjetividad en la investigación. Pero cuando los profetas hablan de la historia, no nos están dejando la perspectiva subjetiva del profeta. Los que hemos entendido que esta es la palabra de Dios, sabemos que es Dios mismo el que nos da la visión de la historia. Ya no estamos viendo la historia desde una perspectiva romántica o desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva de izquierda o desde una perspectiva de derecha. Ya no estamos interpretando la historia desde los patriotas o desde los globalistas, desde los realistas o, en este caso, los proindependentistas. No, estamos evaluando la historia desde un panóptico espiritual sublime que es la perspectiva divina. Ahora es el entendimiento divino el que se suma a la evaluación de los hechos, la que nos está diciendo qué tienes que mirar, qué debes enfatizar, cuáles son los aspectos que debes tener cuidado. Nuestro entendimiento es precario y tienes muchas dificultades para poder interpretar lo que sucede de una manera objetiva y clara. No puedes entender el rigor de mis procesos. No puedes entender, y es un testimonio de nuestra incapacidad, de nuestra imposibilidad epistémica para tener una interpretación cúbica de la realidad. Pero Dios no la tiene. Y en su infinita misericordia le ha placido revelarnos una evaluación de la historia desde la perspectiva divina y darnos una perspectiva desde el trono y decir, así como yo les mostré dos perspectivas de los imperios, cuando usted ve el reino desde la perspectiva imperial, usted ve una estatua solemne con rostro de oro, brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Desde una perspectiva imperial, desde el poder se ve bonito. De hecho, ¿a cuántas miserias no se sujeta la condición del hombre por ostentar el poder? ¿Qué no haría el hombre por ostentar el poder? Es tan grande el premio que valen la pena los medios que se empleen. Así lo diría Maquiavelo. Bueno, cuando usted ve la labor imperial regia de los grandes imperios de la historia, del imperio caldeo, del imperio medo-persa, del imperio greco-macedónico y luego, por supuesto, del imperio romano y luego del imperio que será el imperio del anticristo en el tiempo del advenimiento de nuestro Rey y Salvador, usted ve desde el poder, se ven las cosas bonitas, una imagen preciosa, solemne. Pero cuando usted ve esos imperios desde la perspectiva divina, usted ve a fieras y bestias horribles, y de hecho la última bestia ni siquiera tiene un nombre que pueda definirla. Yo veo lo que tú ves como oro, como un león con alas que vino a devorar. Yo veo lo que tú ves como plata y el esplendor de los brazos del imperio medo-persa, pues yo lo veo como un leopardo de 4 cabezas, porque fueron 4 generales los que integraron ese proyecto político, y uno de ellos, particularmente del bando seleucita, generó una crisis nacional muy profunda, Antíoco Epifanes, en la Palestina intertestamental. ¿Quieres que hablemos de Roma? ¿Quieres que hablemos en este caso de Persia? Persia es nada más y nada menos que un oso que tiene 4 costillas en su boca y que cojea de una pata porque una de las patas es más grande que la otra, porque los persas tenían mayor poder que los medos. Son animales irracionales. No pongas tu confianza en ellos. No te deslumbres por el esplendor del oro, de la plata, del bronce, del hierro y por la solemnidad de su imagen,
porque en realidad tras bastidores nos encontramos es con animales irracionales, ostentando y creyendo que tienen los hilos de la historia en sus manos. Qué interesante la lectura y la perspectiva que nos dan los profetas. Ahora, un profeta tendrá que decir, bueno, ¿y qué pasaría cuando la crisis nacional toque la puerta de nuestra nación? Hay un episodio bisagra en la experiencia nacional hebrea que tuvo que ver con el reinado del rey Usías. Interesantísima. Y a mí lo que quiero enfatizar hoy, porque muchos de ustedes tendrán preguntas que hacerle al Señor, es ¿dónde miramos? Porque al igual que en los tiempos de Moisés, algunos de nosotros podemos estar lesionados por las heridas de la serpiente. Y podemos estar, después de afrontar desatinos y errores en la vida, algunos están picados de culebra y necesitan mirar a la serpiente de bronce. ¿Qué significa ver a Dios? ¿Por qué Dios se revela en tiempos de crisis? Muchas veces tenemos respuestas prefabricadas como cristianos, ¿no? Hermano, vamos a orar por eso. A lo mejor nadie oró. ¿Salió del paso? Bueno, vamos a orar. Y usted le dice que está orando y es mentira, usted no oró nada. Y usted le dice, tengo un problema de matrimonio, oremos. Tengo un problema económico, oremos. Y parece que es nuestra muletilla, claro que tenemos que orar. Pero hay 1000 preguntas gravitando en el corazón de una persona que está siendo afligida. Ajá, ¿y qué tienes que decir de la ausencia de valor que mi marido, podría decir la mujer lesionada, está teniendo para conmigo? El despropósito de no reconocer mi valor. ¿Qué tiene Dios que decirme a mí de mi valor? El hombre que está desempleado preguntando, muy bien, ahora que se demostró que no puedo llevar comida para la casa y que no puedo proveer y proteger a mi familia, ¿qué hago yo con todo este sentimiento de debilidad? Que no hay nada menos masculino que no poder proteger y proveer para tu familia. Ahora, ¿qué hago yo con este sentido de indignidad profesional al no poder yo mantener a mi propio hogar? ¿Qué hago yo con el sentimiento de fracaso, con el dolor, el desarraigo, con mi enfermedad, con mi crisis financiera? Tenemos muchas preguntas que hacernos. Ahora, lo interesante es que más que ser una respuesta prefabricada o un mero ejercicio retórico, siempre que tenemos una crisis, la invitación de Dios es a mirarle. No hago sino conmemorar y recordar aquel evento maravilloso donde Jesús viene caminando sobre la tempestad y ellos pensaban que era un fantasma, lo que se encontraba en el mar de Galilea, y Él les dijo, no soy un fantasma. Y les dijo, ven, y le dijo, Pedro salió de la barca, empezó a caminar, pero poniendo su mirada en el fuerte viento y en el oleaje, se hundió. Cuando dejamos de mirar a Dios, nos hundimos. Ahora, cuando lo miramos, caminamos sobre la tempestad. Necesitamos mirar a Dios y más que mirarlo, necesitamos verlo. Mirar y ver no es lo mismo. A pesar de que ambos tienen un carácter óptico, es una respuesta fisiológica. Mirar es un acto fisiológico, pero ver es un acto perceptivo. ¿Qué significa ver a Dios? ¿Y por qué es tan importante que podamos verlo cuando Usías muere? Miren, vamos a ponernos en contexto. Capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí!
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después la vi la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió yo: heme aquí, envíame a mí. A su nombre sea la gloria. Qué interesante, porque usted hoy, al igual que el profeta Isaías, tiene algunas preguntas que hacerse, y ya veremos que siempre Dios manifestó su gloria en el contexto de una profunda crisis. Hay una particularidad de la literatura apocalíptica, y el libro de Apocalipsis le dio nombre a la literatura que como era de esperar lleva su nombre como adjetivo. Es literatura apocalíptica porque está hablando de los eventos del porvenir, los eventos del mañana, los eventos que esperan por un cumplimiento. Hay muchos temas de muchísimo interés para la iglesia que deben ser abordados en el día de hoy, teniendo bien presente la complejidad geopolítica del mundo contemporáneo. Pero más allá de eso, nos encontramos ante una interesantísima realidad. Siempre Dios reveló esos eventos en el contexto del exilio. Fue en el exilio que Dios le mostró a Daniel. Fue en el exilio que Dios le mostró, en este caso, a Juan en Patmos. Y en un momento de profunda crisis también nacional, Dios en el exilio le mostró su gloria a Ezequiel. Junto al río Quebar, le mostró una visión de la gloria de Jehová. Así que había como elemento común una profunda crisis nacional y un profundo sentido de desorientación personal. Porque cómo nos afecta la realidad política, cómo nos afecta la realidad social. Somos, como muy bien Aristóteles diría, somos animales sociales, son politicón. Somos personas que viven en sociedad. Y no podemos negar que la sociedad nos afecta. Me encanta lo que decía Hannah Arendt. Hannah Arendt decía algo, la filósofa judía, decía: la política es algo muy serio para dejarla en manos de los políticos. Vamos a tener que reflexionar sobre esos temas porque la inmadurez política nos lleva a profundas crisis nacionales. Y hay que ver cómo una crisis política puede poner en crisis nuestra familia. ¿Cuántos tienen aquí un familiar fuera del país? A ver, levante la mano. Ya les aburrirá levantar la mano porque dirán: no, ¿para qué? Están más afuera que adentro. Ya hay más gente afuera que adentro. En estos días yo meditaba, bueno, es que morirse tampoco es muy malo, porque la mayoría de la gente que yo amé profundamente ya murió. Y la muerte va a ser un maravilloso momento de encuentro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su nombre sea la gloria. Miren qué gloriosa perspectiva. Ahora, cuando yo hablaba de mirar y de ver como fenómeno perceptivo, tenemos que ver que nosotros interpretamos, ver, no quiero meterme en un complejo tema de filosofía o de epistemología, porque quizás los voy a dormir aquí a todos, pero hay una clara evidencia de que nosotros interpretamos desde, por supuesto, nuestras categorías subjetivas, nuestras experiencias biográficas, nuestras realidades personales. Nosotros no podemos quitarnos los espejuelos de haber nacido en Maracaibo en los años 70, 80, de haberme criado en la educación pública, de haber estudiado en la Universidad del Zulia, de haber tenido una familia de origen falconiano y de origen también extranjero. Teníamos mestizaje, mi abuela era nicaragüense de padres norteamericanos, mi madre era falconiana, pero de mis bisabuelos eran judíos, y podemos hilvanar toda esa realidad biográfica. Es un cóctel que integra mi perspectiva del mundo. No podemos dejar de ver eso. No podemos desarraigarnos de nuestra realidad biográfica y personal. Esos prejuicios nos hacen ver cosas.
El fenómeno de los prejuicios a usted lo lleva a ver lo que usted interpreta y quiere ver. Le voy a dar un ejemplo. Había un tipo que se robó una gallina y llevaba la gallina escondida debajo de la camisa, de la chaqueta, la traía escondida así, y le salió un policía y le dijo: amigo, la cédula. Y el tipo le dice: ¿qué gallina? ¿Cuál gallina? Yo no te pregunté por una gallina. Lo que pasa es que vos venís arrastrando ya la tara de la culpa, de la transgresión, y tu perfectibilidad perceptiva te hizo interpretar la solicitud de una cédula como un fenómeno perceptivo de un hecho, me están elaborando un juicio. Antes que ¿cuál gallina? No, ¿qué gallina? Nada, dame la cédula, chico. Y usted puede ver que muchas de nuestras respuestas sociales tienen que ver desde nuestros prejuicios. Si usted le pregunta, y no se le ocurra a un hombre, por favor, hablar desde cómo usted interpreta. Yo les he echado el chiste del amigo mío que es antropólogo, un genio, un sociólogo brillante, Gabriel Andrade, un brillante sociólogo. Recuerdo que hicimos la maestría de filosofía juntos en Luz, pero él estaba con puras categorías antropológicas, etnográficas, Malinowski, y a los teóricos Clifford Hertz y todos los teóricos de la antropología contemporánea. Y le pregunta a la novia que llegaba con el pelo recién secado y con un derriz, no me acuerdo cómo es que se llama lo que les pone el pelo liso, un derriz. Le dije: ¿cómo me veo? Y él, lo que se le ocurrió, en vez de decir, por no estar informado, por no ver películas románticas, por no ver él había cultivado en una vida de literatura antropológica y etnográfica. Él se la queda mirando, en vez de decirle: estás hermosa, te ves bellísima, lo que le dijo es: pareces una Yanomami. Bueno, eso lo maleteó por 2 meses de la casa, lo botaron. Y yo le dije: pero ¿cómo le vas a decir que se parece una Yanomami? Muchas veces vos y yo lo entendemos, pero ¿qué? Ella no sabe ni qué es una Yanomami. Él cree, va a tomarlo de otra forma. Bueno, pero es que eso es lo que a mí se me ocurrió, pues, porque las Yanomami tienen el pelo liso, pues, y eso es lo que se le ocurrió decir. Le dice: chico, vos sos... Entonces, para él eso era un piropo, pero la otra lo vio como una agresión. ¿Me veo bien o gorda? Las dos cosas, mi amor. ¿Cómo así? Bien gorda. Bueno, ya usted tiene un problema. Tengo que entrenar a los caballeros para que esto no pase, para evitar problemas en la oficina pastoral después, más adelante. No le pregunte: ¿me veo bien o gorda? Bien gorda. No se le ocurra decir eso. Lo cierto y lo interesante es que usted siempre va a juzgar desde esas categorías. Ahora, necesitamos que Dios revele su naturaleza y necesitamos que Dios nos dé una interpretación de la realidad que deriva, que emana desde la misma visión de su trono. Hay una crisis en esta nación, y la crisis que tenía esta nación, si usted me acompaña a Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a ver cuáles eran las características de este rey. El rey Usías era un personaje interesantísimo de la nación de Israel. Usías me ha llamado muchísimo la atención en términos de logros sociales, en términos de logros personales y biográficos de vida. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Interesante, ¿eh? Lo pusieron por rey bastante joven, 16 años apenas. Usías edificó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es interesante que Crónicas nos da una interpretación de la historia
en donde el historiador no solamente nos está dando una descripción de los eventos, nos está dando una interpretación de los eventos. Y este es el valor teológico de esta lectura historiográfica. Y por eso es que tiene un valor historiográfico, porque hay un aporte axiológico, hay un valor que le confiere la perspectiva divina. No es solamente que prosperaron porque Dios intervino. Y con esto nos está dejando claro el Señor de que la actividad de la historia no es un acto de fuerzas aleatorias o del desplazamiento dialéctico de fuerzas impersonales o de estructuras materiales que están desarrollando el devenir histórico de los acontecimientos. No son fuerzas predecibles, cuantificables. No podemos en vocabulario cuantitativo mecanicista interpretar el fenómeno social, histórico y personal, la subjetividad del hombre, porque el hombre se resiste en su constitución ontológica a ser interpretado como un objeto más del universo. Eso ha quedado más que evidente en la investigación de las ciencias sociales. El hombre no es una entidad más del universo. El hombre es un ser con dignidad, es un ser espiritual. Pero ahora el autor nos está diciendo, esto no fue producto de fuerzas aleatorias, esto no fue producto del éxito del modelo económico, político de Usías. Buscó a Jehová, y el haber buscado a Jehová tuvo como consecuencias el éxito y la prosperidad nacional. Es interesante lo que está diciendo acá el autor. Nos está dando una interpretación. No se prospera de manera fortuita. Quiero que sepan de que hay formas de prosperar en la que la búsqueda del Señor se retribuye en esos términos. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jania y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos, expandió la frontera, recolonizó espacios que en otrora habían sido logros militares de David. Alguien podría decir, aquí está un auténtico hijo de David. Estamos volviendo a nuestros fueros, estamos volviendo a nuestros momentos de esplendor y gloria. ¿Quién no quiere ver resurgir a su nación? ¿Quién no quiere ver prosperar y ver los campos llenos de flores, productivos? Ver feliz a una nación es el anhelo de todo corazón que ama a su patria. Pues yo me imagino el corazón ilusionado, esperanzado del pueblo viendo la gestión de su líder nacional, diciendo, oye, este está conquistando espacios, está logrando nuevas conquistas que esto eran parte de nuestra memoria, no de nuestras realidades personales. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Miren el dato editorial, Dios le dio ayuda. Aquí podemos decir lo que Arthur Pink era un extraordinario escritor, y él decía, cultiven la piadosa disposición de ver la obra de Dios en cada circunstancia de su vida. Hermano, hasta la gripe que usted padece, hasta los aspectos que parecen irrelevantes de tu vida, están siendo gobernados por una actividad providencial de un gobierno sobrenatural de nuestro Dios en la historia. Y aquí el autor nos está diciendo, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Oye, qué interesante, altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Sí, un tipo del campo, invirtió en ingeniería, invirtió en expansión geopolítica e invirtió en agricultura. Era un tremendo líder. Este tipo sabía que hasta los reyes dependen del campo.
Y la seguridad alimentaria es requerida para mantener estabilidad sociológica y politológica. Vamos a invertir en el campo y vamos a mantener, no solamente expandir nuestras fronteras, sino que vamos a dar garantía de provisión nacional. Qué tremendo liderazgo el de Usías. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jefel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, era 2.600. Tenía un grupo élite de trabajo militar. Interesante esto, ¿no? Era un tipo completo en términos de liderazgo. Bajo las manos de esto estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Naguará, pero esta gente dijo, está gobernando el tipo, este es el tipo que estábamos esperando. Yo me imagino la enorme expectativa nacional que había para que tuviesen torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. En la Biblia no se dicen dos cosas de manera gratuita. Si se dice dos veces que era poderoso, era porque era muy poderoso. Así como Carlos V, por ejemplo, en España. Quizás el Enrique VIII del rey de Inglaterra. Hombres que pasaron a la historia como hombres portentosos, poderosísimos. Interesante ver esta realidad, mi querido hermano. Pero pasó algo en esa nación. Y aquí tenemos que ver cuáles son los riesgos que la soberbia puede poner. Ya hemos visto los riesgos que la murmuración puede poner en nuestro peregrinar, pero de alguna manera la soberbia también tiene implicaciones profundas en la salud emocional y espiritual de una nación y también de nuestras vidas. Fíjense, y tengo que reiterarles que el momento más difícil y más peligroso en la vida de un ministro y de un creyente es cuando todo sale bien. Mis queridos hermanos, cuando todo nos sale bien, cuando somos prósperos, cuando somos exitosos, cuando la gente nos felicita, cuando nosotros brillamos, cuando todo está caminando de manera maravillosa, hermanos, es tiempo de orar por los ministros y por los creyentes que afrontan, no como un gesto de resentimiento, Dios mío, lejos esté de nosotros, tenemos que orar para que eso permanezca, para que siga triunfando y siga brillando. Pero tenemos que entender que siempre el momento de mayor riesgo es el momento del éxito. En términos espirituales, lamentablemente nuestra corrupta naturaleza se siente tentada a interpretar de que el logro es producto de nuestras fuerzas. De alguna manera, por un acto de egoísmo constitutivo, por un acto de narcisismo, de alguna forma nos negamos a darle la gloria a quien realmente la merece. Y mis queridos hermanos, por supuesto, hace mucha falta madurez espiritual y por eso la Escritura dice que no podemos comisionar labores ministeriales en manos de un neófito. La expresión neófito, de origen griego, como era de esperar, viene de una palabra compuesta, neo, nuevo, y fitos, planta. Una plantita pequeña recién nacida no puede llevar la carga del peso del ministerio. Y la Escritura dice por qué. No vaya a ser que envaneciéndose, es decir, haciéndose engreído, teniendo un gesto de soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación de Satanás y cuál fue la transgresión de Satanás? Decía Agustín de Hipona, la soberbia es el pecado por antonomasia. Es la madre de todos los pecados porque la soberbia fue lo que engendró la naturaleza satánica. Y es que Satanás llegó en un momento de tanta belleza y de tanto esplendor, porque la Escritura dice que era el acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, era hermoso.
y dijo en su soberbia, en su hermosura, se envaneció y dijo, seré semejante al Altísimo. Y ahora no, se quería homologar con Dios. Dios y yo somos iguales. Yo digo, ¿qué nivel de enajenación tiene que tener una criatura para pensar que puede participar de los atributos incomunicables de la naturaleza divina? Tú eres omnisciente. Tú eres omnipresente. Tú eres todopoderoso. Eres omnipotente. Sin embargo, te disocia, la soberbia te disocia de tal manera que tú logras pensar que realmente tú eres una divinidad encarnada. Y se lo creen, ¿saben? Se lo logran creer. Nuestros logros obnubilizan el juicio. Y podemos tener algunos gestos de soberbia producto de nuestros resentimientos, nuestros propios complejos. Nos pueden hacer con una dura fachada de presunta soberbia o de presunta infalibilidad o de una excelsa... No, hermano. Es interesante que hay riesgos en la prosperidad y hay riesgos en el triunfo, claro que sí. Miren lo que le pasó a este formidable líder. ¿Quién quisiera tener un líder nacional en estos términos? ¿Qué país quisiera tenerlo? Todos. Expandió fronteras, cuidó del campo, invirtió en ingeniería y en desarrollo de obras públicas. Hubo un proyecto de inversión, se hizo poderoso, hubo seguridad alimentaria, estaba todo en orden, todo marchaba y algunos dirían, volvimos a los tiempos de Salomón. Llegamos a los momentos de la gloria de David y su espada. Llegamos al momento donde tenemos, gracias a Dios, ahora sí, el líder nacional, pero este líder, mas cuando ya era fuerte, verso 16, su corazón se enalteció para su ruina. Se da cuenta que hay peligros. Porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y dijo, esta prerrogativa también es mía. Aquí no hay división de poderes. Aquí hasta Dios se tiene que sujetar a mí. Peor para Dios si no hace lo que yo digo. Y para los sacerdotes. ¿Qué son ellos sin mí? ¿Qué es esta nación sin mí? Ustedes quieren saber lo que es bueno, dejen que yo me muera o que yo me vaya. Está bueno que alguien diga, nos va a ir mejor. Porque, hermanos, nosotros, qué tremendo delirio pensar si hay algo digno de alabanza en Usías, si hubieron logros que Usías conquistó. ¿Usted cree que Dios no está interviniendo? El autor dice, fue Dios el que te hizo sabio. Fue Dios el que te hizo fuerte. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas como si pensaras, no, esto es un tema genético, esto es un tema familiar? Es que mi abuelo era muy inteligente y yo soy inteligente porque mi abuelo, y tenemos una estirpe que seguramente es real. Debe haber alguna sangre azul en mi familia que dé razón de mi esplendor y de mis triunfos. Esa es una estupidez, es una idiotez en vocabulario bíblico. Tú eres lo que eres, es por la gracia de tu Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, si hay algo digno de alabanza en su vida, quítese la corona y dele la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, este rey tuvo que aprender siendo aguijoneado, porque muchos no aprendemos hasta que no nos estrellamos contra la pared. Qué bueno que Dios corrige. Qué bueno que tenemos un Dios que es buen padre y no tiene las debilidades nuestras. En estos días, bueno, creo que me comentó, no sé dónde fue que escuché el comentario de un muchachito que ya se había robado 6 carros. Le había robado los carros al padre y se había estrellado. Y los padres salieron por televisión diciendo,
queremos pedir disculpas y ayuda al gobierno porque no podemos con nuestro hijo. Yo hubiera querido que mamá estuviera ahí en sus momentos. Le hubiera decir, déjamelo a mí, no te preocupéis. Para que veáis lo que es una cuerazón, muchacho. Que usted me va a decir a mí, muchacho, me voy, yo le hago la maleta. Me voy de la casa, venga, meta la ropa aquí, yo le hago la maleta y le pongo allá. Es que yo soy hombre y no, los hombres se mantienen solos, chicos. En esta casa se entra hasta las 10 y si usted no entró, yo no lo voté, usted se salió. Eso te enseña a respetar la autoridad después, cuando estás viejo. Entonces, la falta de carácter que usted tuvo con el alcahueteado, tarde o temprano se la va a encontrar con el policía o con las autoridades civiles. La reprensión que usted no le dio, la va a tener multiplicada en su adultez. ¿Qué daño nos hizo esa comunidad de sodomitas del Mayo francés que nos dijeron que corregir a un muchacho lo traumatiza? La Biblia no se equivoca, mis queridos hermanos, y aún cayendo mal y diciendo algo políticamente incorrecto, le tengo que recordar esto a la iglesia. Dios no es como nosotros. Dios a quien ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hiérelos con vara y no morirán, dice el Señor. La vara y la corrección, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara y la corrección le apartarán de él. Pues lo que no se corrigió, tristemente lo va a corregir fuerzas sociales de otra forma en el mañana. Ahora, qué bueno es que Dios nos corrige. Dios sí es buen padre. Y Dios sí nos va a decir que, ¿cómo no? Venía a decirme esto, aquí un pez bofetón que sale con el arroz que te comiste en el mediodía, muchacho. A ver si vas a respetar. No, que yo soy un hombre. Bueno, vaya y se mantiene usted. Y en esta casa hay normas. Esta casa es más que un edificio. Una casa es un sistema de valores. Cuando se habla de la Casa de Aragón, no están hablando de un edificio. Están hablando de un circuito, de un plexo simbólico. De valores que integran una comunidad consanguínea. O por filiación social. Pero hay un conjunto de valores que respetar. Bueno, Dios nos hace respetar los valores si nos tiene por hijos. Ahora, no hay nadie que esté más cerca de la condenación que aquel al cual Jehová no levanta ni una vara para corregirle. A ese está desahuciado. Al que Dios no corrige es porque lo desahució y no lo tiene por hijo. Así que el que dice, yo estoy haciendo mal y no me va mal, disfruta lo poco que puedes disfrutar, porque el único cielo que el alma impenitente va a disfrutar es el placer que hoy disfruta. Y el único infierno que el Hijo de Dios experimentará es la aflicción que hoy está viviendo antes de su posterior glorificación. El único cielo de los impíos es el bienestar que temporalmente hoy disfrutan. Ese es el único cielo que ellos vivirán. Pero Dios tenía por hijo a Uzías y se acordó de su padre David. Y tenía mucho respeto y mucho amor por su familia, y miren lo que le hizo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, a oponerse a la locura, al delirio megalomaníaco de Uzías. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para ser quemados. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano el inciensario para ofrecer incienso, miren qué altivez, miren qué prerrogativas estaba asumiendo este sujeto. Dice la Escritura, para ofrecer incienso se encendió de ira
y en su ira contra los sacerdotes, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Estaba bravo, se sintió ofendido. ¿No me vas a dejar quemar incienso? ¿Qué crees tú que soy yo, chico? Respete que yo soy el rey. Y el Señor lo puso en su sitio. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Le brotó lepra. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Quién lo hirió? Jehová hiere. No se olvide de eso. Jehová hiere. Cuando la gente dice el temor de Jehová no es miedo, yo sí le tengo miedo a Dios. Dios es fuego consumidor. Con esto no se juega. Y uno puede pensar que uno va a salir eximido, y usted puede pensar nadie se va a enterar, todo va a quedar bien, yo puedo hacer un crimen perfecto, yo puedo seguir pecando deliberadamente sin tener consecuencias. Si Dios te tiene por hijo, te va a humillar. Si no te tiene por hijo, sigues jugando a la idea de que tú eres cristiano y sigues viniendo acá y puedes venir a otras iglesias y puedes ir y puedes entretenerte en la idea de que tú eres cristiano. Pero si Dios no te disciplina luego de una actitud cínica, deliberada de pecado, es porque Dios no te tiene por hijo. Disfruta el poquito placer que estás disfrutando, ese es el único cielo que vas a vivir. Pero al que Dios tiene por hijo, lo va a humillar, porque el que él humilla, luego lo exalta. El que se exalta va a ser humillado como Usías. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Alguien diría, hay una crisis nacional ahora. El rey tuvo que ser depuesto, o tiene que ser destituido, más bien. No sabemos, estamos en un limbo jurídico, porque él está pero no está, no puede hacer presencia como rey, tiene que estar execrado del campamento, pero al mismo tiempo es rey. Tenemos una crisis de proporciones interesantes, e Isaías comunica esa crisis en el capítulo 6 diciendo, ahora se murió Usías. Alguien podría decir, se murió la prosperidad nacional, se murió nuestras fronteras, se murieron nuestros intereses, se murieron nuestros campos, se murió Usías y quedamos en bancarrota. ¿Qué va a ser de nuestra nación si el rey próspero no está? Si el dirigente sabio no la regenta, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Y la inquietud, la ansiedad, la incertidumbre generaría, se habrán ido hacia abajo las inversiones, todo el mundo pensando que iba a ir mal. Y quizás de la misma manera que Isaías, hoy muchos de nosotros podemos estar meditando de igual manera. Se nos murió Usías, se nos murió la prosperidad, se desvaneció de nuestras manos la posibilidad de crecer, de volver por nuestros fueros, de volver a tener y cultivar espacios de dignidad profesional, económica, familiar. Parece que ahora todo está mal. Lamentablemente nos esperan momentos terribles de incertidumbre, porque hoy el hombre que podía regentar nuestra nación no está presente. Y miren lo que Dios le enfatiza y le dice, ahora tú tienes que quitar la mirada del fuerte oleaje y te quiero mostrar lo que está tras bastidores en la historia. Quiero mostrarte realmente lo que el ojo natural no ve. Quiero que aprendas a vivir no por vista, sino por fe, y sigas peregrinando como mi siervo Moisés, como mirando al invisible.
¿Qué se esconde detrás del trono? ¿Qué se esconde detrás del trono de Uzías? Mis hermanos, qué propensión natural tenemos en darle el crédito de nuestros triunfos a un hombre. El esfuerzo de los profetas era desmentir esa presunción. Cuando usted lee en el caso de Jeremías, acompáñenme un momentito al capítulo 17 de Jeremías, así ha dicho Jehová, verso 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para este momento, el liderazgo nacional hebreo tenía la confianza, a nosotros nos va a redimir el poderío militar egipto. Los egipcios tienen mayores competencias militares, tienen más carros de guerra, tienen un general llamado Necao, un rey que tiene mayores competencias para la guerra que aquel caldeo Nabucodonosor. Deja que vengan mis alianzas políticas, dejan que vengan mis fortalezas militares, para que tú veas cómo yo subvierto la soberbia caldea, porque mi confianza está puesta en la principal potencia económica, militar y política de aquel entonces, que era Egipto. Pues el profeta Jeremías está tratando de hacer reconsiderar al delirante liderazgo de Sedequías, al delirante liderazgo de la decadencia nacional hebrea. Mis queridos hermanos, es maldito el hombre que confía en el hombre. No puedes seguir pensando que la fortaleza de tu victoria viene de la mano de un hombre. Quiero mostrarte, y es como si el Señor le haya dicho al profeta Isaías, por favor, vamos a poner en perspectiva la nación. No es un hombre el artífice de sus victorias. Es mi misericordia y mi gracia la que lo sostiene. ¿Quieres ver cómo es la historia tras bastidores? ¿Quieres ver qué se esconde detrás del liderazgo de Atahualpa, de Hirohito, de Carlos V, de Enrique VIII, de Felipe XVI? ¿Quieres escuchar y escudriñar lo que se esconde detrás del liderazgo político contemporáneo? ¿Quieres ver quién dirige la historia? Y esto es lo que le revela el Señor a Isaías. Quiero que tú veas quién realmente mueve los hilos de la historia. Ellos creen en su soberbia. Hay un autor de Corea del Sur llamado Byung-Chul Han, que se ha convertido en una estrella de la filosofía contemporánea. Byung-Chul Han, en su filosofía, su libro La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han se ha dado la tarea de ver cómo nosotros podemos inmolarnos dentro del aparato de las libertades del consumo contemporáneo. ¿Cuántos vieron la serie o el juego del calamar? No la vio nadie. El juego del calamar es un juego nefasto donde las personas sacrifican su libertad con el propósito. Usted se puede ir del juego. Lo que usted va a perder es que esa bola de cobre que cada vez que pasa un juego crece más. Tú puedes perder la vida en la consecución de ese objetivo. Pero lo importante, tú tienes la libertad de irte. Pero vas a perder la posibilidad de hacerte rico. No importa, si yo me muera, vale la pena, el objetivo es tan bueno que vale la pena los medios, aún mi vida vale poco. Pues esa es una de las grandes características del mundo de hoy. Hay gente que está queriendo pensar, George Soros, el artífice de la ONG de mayor relevancia en términos geopolíticos, Open Society, George Soros dice en sus libros que él se siente Dios al estar moviendo los hilos de la historia. Un sujeto que ha invertido miles de millones en la promoción de la ideología de género, en formas de proyectar y de generar ingeniería social,
diciendo: yo me siento el que está moviendo las piezas del ajedrez. Estoy moviendo estas piezas. Lo que es interesante es que esta soberbia es contrastada cuando Dios dice: el que la está moviendo soy yo. Tú eres otro peón dentro de la historia. Tú eres un peón más dentro de la historia. Se equivocan los pueblos al pensar que fueron nuestros caudillos y líderes los que movían el tablero del ajedrez de la historia. Ellos fueron piezas providenciales que Dios empleó. Pero lo que el profeta viene a decirnos es: en el año que murió el rey Uzías y las esperanzas se desvanecieron, vi yo al Señor. Lo vio, no lo miró solamente, lo vio. Y estaba sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué traduce esta imagen? Un trono alto y sublime, soberanía. Lo que le está diciendo el Señor: mira lo que estás viendo y comunícaselo al pueblo. El pueblo adúltero que le da el crédito de sus logros a Uzías, olvidó que el que está sentado en el trono soy yo. Se te olvidó que el alto y sublime es Jehová Dios de los ejércitos. Y las incertidumbres que atesora tu corazón es un acto de impiedad, de incertidumbre impía. Es incredulidad lo que se esconde detrás de tu ansiedad. Porque le estás dando todo el crédito de tu bienestar, se la estás poniendo en las manos de un hombre, pero el que está regentando el porvenir de esta nación es nada más y nada menos que el que habita en las alturas y está sentado en un trono que es alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Con esto queriendo decir que el aspecto más sobrenatural de la experiencia de la fe hebrea estaba en las manos providenciales de su Dios. Esto es el estrado de mis pies. Ustedes han subestimado el carácter de mi naturaleza. Sufrimos por desconocer quién es Dios. Y lo interesante es que esta visión usted la puede encontrar en distintos contextos. Un contexto, ya lo vimos aquí, Isaías, hay una crisis nacional, Uzías no está presente, Dios se muestra como un Dios que está sentado en un trono, hablando de soberanía. En latín, soberanía es super annus, el que tiene las posaderas por encima de todo el mundo. Es lo que traduce en latín. Y Dios está diciendo: el que está sentado sobre Uzías, sobre los Estados Unidos, sobre Rusia, sobre Irán y sobre Israel, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el alto y sublime. Qué bueno es entender esto. Qué bueno es entender la maravillosa bendición de su gracia. Estamos en ese Dios. Ahora tenemos ese Dios revelado. Ahora Uzías nos está diciendo: oye, ¿a quién estás mirando tú para que se engendre esta ansiedad? Yo creo que la primera lección de geopolítica que el cristiano debe advertir es que el rey soberano de la historia, por inverosímil que parezcan los escenarios, es el Dios al que le rendimos culto. Ahora, ¿alguien puede negar que la actividad providencial de nuestro Dios no ha hecho de Israel un nudo profético en el Medio Oriente? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Ustedes creen que es casualidad lo que decía John Walvoord, lo que decía autores como el mismo Scofield, tan repudiado el dispensacionalismo en los tiempos contemporáneos por algunos sectores emergentes del pensamiento reformado, pero que debe ser objeto de debate, no solamente ad hominem, se debe atacar un sistema teológico? Vamos a tener que sentarnos y hermenéuticamente hablar cara a cara sobre estos temas. No es nada más descalificando a un autor. Creo que vale la pena hablar sobre los criterios hermenéuticos que adelantan otras interpretaciones amileniales. Pero desde el mismo Scofield hasta el mismo Divine Pentecost nos recordaban: es que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Puede alguien negar de que ese escenario es el ombligo de la mayor parte de la crisis geopolítica internacional? Claro que sí.
es que allí se va a sentar el anticristo, haciéndose pasar por Dios en el templo. Es que los eventos relacionados al Medio Oriente tienen que ver con las promesas y pactos dados desde Abraham hasta el mismo David. Y la necesidad compulsiva que tiene Satanás de detener algunos procesos que parece geopolíticamente imposible que se cumplan. Dejar por mentiroso a Dios. Pero toda la antipatía que hoy despierta Israel en la geopolítica contemporánea nos permite ver que claramente los eventos señalados en Mateo 24 y en Apocalipsis 6 en adelante tendrán cumplimiento dentro de muy poco, mis queridos hermanos. Tengo la responsabilidad como ministro de esta casa y como pastor que está presidiendo esta preciosa grey de decirles de que tenemos que mantenernos con vestiduras blancas, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. El Señor viene pronto por su iglesia, hermano. Eventos que solamente están señalados. Cuando John Walvoord escribe Armagedón, Petróleo y Terror, un libro que fue 2,5 millones de ventas en la literatura norteamericana, que nos dio una interpretación de la escatología bíblica en clave geopolítica, Ronald Reagan se acercó y le dijo: caballero, la geopolítica que usted escribe en este libro es la geopolítica con la que yo batallo cotidianamente en Medio Oriente. Usted podría decir, bueno, pero es que Reagan era el ultraconservador, ultraderechista y por eso tenía tantos arraigos con Billy Graham ni con el sector evangélico. No podía pensar diferente. Pero es que yo lo invito a usted a que lea Apocalipsis y lea Daniel. Y más allá de nuestros prejuicios y arraigos institucionales, ustedes puedan ver un Dios que está hablando de que ahí acontecerán eventos de características hecatómbicas. Y que claramente estamos viendo la consolidación de un eje. ¿Cómo es posible que Rusia y China se sumen a un debate por un pedacito de tierra en Palestina? Pues ya se está logrando esa crisis. Y ya tenemos ataques de Israel, no solamente al Líbano, sino a Siria. Y ya tenemos una abierta confrontación entre Israel e Irán. Y ya Irán está amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz y generar una crisis en el Golfo Pérsico de proporciones épicas y apocalípticas, donde el 80% de la crisis del aporte energético internacional se puede haber comprometido. Generar una escalada de crisis entre la OTAN, Rusia y Ucrania, y ya generar el cóctel perfecto para una tercera guerra mundial. ¿Sabía usted que estamos a un paso de eso? Estamos tan entretenidos con el precio del dólar que se nos olvidó de que debemos mirar y levantar nuestro rostro al cielo y saber que el que ha de venir vendrá y no tardará. Que la esperanza gloriosa de la iglesia no está puesta en la habilidad de un hombre para transformar nuestras realidades, sino que nuestro corazón estará esperanzado en aquel cántico sublime donde el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Tú eres nuestra última respuesta. Tú eres la esperanza gloriosa y bienaventurada de todos aquellos que en ti esperamos. Perdona nuestro adúltero corazón al pensar que era Usías el artífice de mi bienestar. No es Usías. Hay uno que está sentado en un trono alto y sublime. Él es el rey soberano de la historia. El que mueve, aquí no hay ningún juego del calamar, nada, chico. Soros, la OTAN, las Naciones Unidas y todas estas instancias que pretenden un gobierno supranacional y se consideran los auténticos baluartes del bienestar social y político, de la experiencia, la paz, la sostenemos nosotros a través de una instancia supranacional que garantice el bienestar de las naciones. Y qué mejor manera que devolviéndole a la sociedad un carácter de libertades, donde la sodomía se constituya en norma cultural de nuestras naciones, donde tengamos proyectos de control de natalidad a través de campañas proabortistas,
donde podamos incluso asesinar a los incómodos ancianos que se están tragando todos los bienes de la nación a través de las pensiones. Vamos a salir de esta gente, chicos, y vamos a dar alternativas de eutanasia para que los hijos maten a los padres y para que los padres maten a los hijos. Le damos entonces el aborto. Vamos a poner todas esas realidades en perspectiva y vamos a poner la sodomía como una estrategia geopolítica para evitar el crecimiento demográfico, que no crezcan las naciones. El gasto público es demasiado. No podemos empequeñecer el Estado porque perdemos poder los burócratas. Lo que tenemos es que poner más pequeño el gasto público teniendo menos gente. Menos gente es más dinero para las burocracias. Creen que están jugando el juego del calamar. Creen que están moviendo las piezas ellos, pero el Señor les dice: el que está sentado en el trono soy yo. Él es el Rey soberano de la historia. Y una de las visiones en un momento de crisis que tuvo Juan en la isla de Patmos, allá en el mar Egeo, yo me imagino las preguntas que tendría Juan en ese momento. Dios mío, están matando a nuestros pastores. Tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, pero nos están matando con criterios de exterminio. Estamos perdiendo la vida. Estamos perseguidos. A manera de malhechor me tienen en una roca del mar Egeo en la isla de Patmos, esperando a ser judicializado como un criminal. Está encarcelada la iglesia, está perseguida, está anonadada por fuerzas políticas que inhiben su crecimiento y que impiden la proclamación en libertad de este mensaje. Y de alguna manera yo me imagino las preguntas que tendría clara y abiertamente el autor del libro de Apocalipsis, Juan, cuando escribía en el capítulo 1, yo, Juan, estando encarcelado y estando en la isla de Patmos, el Señor se le revela. ¿Y cómo se le revela al Señor? ¿Y saben de dónde viene el nombre de esta iglesia? De la revelación que Dios le da a un hombre que está en crisis en el capítulo 1, verso 8 del libro de Apocalipsis. Si usted me acompaña, miren lo que Dios descorre el velo. Y con esto ya voy terminando porque tenemos mucho ya todavía que hacer. Hoy nos sentamos a la mesa del Señor. Miren qué interesante, capítulo 1, verso 8. El Señor le dice a Juan en esa profunda crisis personal: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Tú estás mirando las circunstancias y los agravios de Patmos. Tú estás viendo que estás encarcelado y quizás estás meditando: hoy no está Usías, que puede garantizar éxito nacional. Nuestro adúltero corazón necesita ser corregido por Dios y necesita que el velo de la eternidad se descorra para que podamos interpretar quién realmente tiene los hilos de la historia en sus manos, y que los Usías, los Hirohito, los Atahualpa, los Carlos V, los Biden, los Putin y todos aquellos que hoy se erigen como los presuntos garantes del derecho internacional y los presuntos garantes de la geopolítica internacional, hoy pueden ser evaluados desde la perspectiva de nuestra fe como piezas que están siendo movidas por el concurso providencial de un Dios que dice: mírenme a mí, yo soy el alfa y yo soy también la omega. Yo soy el principio y el fin de la historia. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. No importa el tiempo verbal que tú emplees, yo estoy presente como un Dios eterno. Y como soy eterno, antes que a mí ustedes clamen, ya yo habré respondido. No está la palabra en tu boca y ya yo la sé toda, porque yo habito también en tu mañana. Yo anticipo tu crisis y antes que a mí pidas, ya yo tendré una solución en mis manos para poder brindarte consuelo, porque yo te prometí diciendo: nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el gran yo soy el Dios Todopoderoso.
A su nombre sea la gloria. Ese Dios todopoderoso nos invita hoy a reposar en paz y decir, todo está bien, todo está bien. No es un acto irracional lo nuestro, no es un acto de fanatismo religioso irreflexivo. Invito a los funcionarios que estén pasando al frente. Más que ser un acto irreflexivo, estamos ante un Dios providencial que nos está diciendo, no, tienes razón para tener paz. Estás mirando mi trono. Estás mirando al que reina firmemente. El Dios que tiene el control absoluto de las circunstancias es el Dios que gobierna la historia. El que realmente mueve los hilos de la historia es al que tú puedes llamar hoy también Padre. Amén. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre? Pues sigamos mirando al que está sentado en el trono.